Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Para nosotros es un gusto que nos acompañe. En este día venimos a explicar y a enseñar cómo hacer frente a los contragolpes de las tinieblas. Y es que cuando un individuo se convierte al reino de los cielos, muchas veces piensa que se ha unido a un grupo o a un club social. Muchas veces el individuo no está consciente de que entró a una guerra. Sí, a una guerra. Hay un reino espiritual, un reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, y hay un reino de oscuridad. ¿Qué es lo que están peleando? Están peleando las almas. Y la Escritura nos dice que el reino de los cielos sufre violencia, dice Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Así que en esta guerra, ¿cómo te estás comportando tú? La palabra violencia o violentos en este contexto es la palabra biazo, que significa tener fuerza. Hacer las cosas con fuerza, con determinación. Una determinación que no solo implica la parte física, sino también la parte psicológica, porque se necesita una fortaleza mental. A la medida que vamos avanzando como cristianos, nosotros empezamos a tener todo tipo de cuestiones, persecuciones, acusaciones, tentaciones que el enemigo, usando también sus agentes externos o humanos muchas veces, tratarán de que nosotros caigamos a la tentación y nosotros seamos esclavizados por el pecado. Así que se necesita determinación, se necesita esa fuerza psicológica, mental, pero también espiritual. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Dios dijo que no nos dejaría solos. Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Muchos cristianos ni siquiera saben que estamos en una guerra. Bueno, ellos dicen, si yo no me meto con el enemigo o yo no hago actos espirituales, él no se va a meter conmigo. Y eso es algo ingenuo, pues, porque entre menos se pueda descubrir las obras del enemigo operando en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, a él le convendrá porque te tomará de sorpresa. Y otros piensan que pues con hacer unas actividades, vamos a hacer alguna actividad que nos haga sentir espirituales. A lo mejor de vez en cuando congregarme en una iglesia, servir un poco, sin fanatizarnos, claro, dicen ellos, bueno, pues nosotros vamos a cumplir nada más, pues para sentirse como personas normales, ¿no? Para personas que son espirituales, pero cuando no se hace con un corazón correcto, cuando no se hace bajo la dirección correcta, bíblicamente, lo único que podamos hacer es probablemente algo de la carne, algo que es egoísta, algo que pues que conlleva nada más el que uno pues se sienta bien. No conlleva la parte espiritual, y dentro de estas actividades pues obviamente va a haber roce con otros cristianos, va a haber heridas, va a haber ofensas. Y si se está haciendo de la forma carnal o de la forma no dirigida por el Espíritu Santo, pues la gente se va a ofender y la gente muchas veces se va a ir, o muchas veces la gente abrirá puertas al enemigo para que ellos puedan caer ante la tentación. Y de eso se trata este tema, porque el enemigo viene a hacer algunas cosas que quizá usted ya lo sabe, como dice Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y probablemente ya está sintiendo los estragos, porque cuando una persona se convierte, está esclavizada por el enemigo. La alegoría es que estábamos en Egipto, ¿verdad? Bajo el yugo de Faraón, esclavizados. Pero viene Jesucristo y nos liberta. Ahora, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados y va a decir, oh, sí, váyanse. Claro que no. O sea, si Jesucristo te libertó,
El enemigo buscará una y otra vez de subyugarte, de esclavizarte, o al menos corromperte para que tú no vivas esa libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo viene para abortarte el gozo. Las situaciones que te presenta todos los días es para robarte tu gozo, para que tú puedas vivir una vida con fe, una vida con esperanza, una vida con alegría, una vida pensando que Dios es el que está moviéndose a tu favor. Y aunque es una lucha constante, el enemigo quiere matar el propósito para el cual tú estás en esta tierra. O sea, lo que el enemigo quiere matar es que tú entiendas que tienes un trabajo en este mundo y finalmente destruir a las personas. Es por eso que el enemigo está ideando miles de cosas para mantener a la población subyugada. ¿A qué? A la televisión, a las redes sociales, a la tecnología. Daniel nos dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Y aunque la ciencia aumenta para bien, para que prediquemos el evangelio, como en este caso, también debemos entender que a través de la tecnología corrupta, el enemigo subyuga a las personas. Así que no es una opción que nosotros estemos preparados y que sepamos que hay un reino espiritual que constantemente está batiendo a la humanidad y está abatiendo a los cristianos. Por eso vemos a tantos cristianos en derrota. Por eso vemos tantos cristianos que tan pronto salen de una batalla y entran en otra, y entran en otra, y entran en otra. Y luego vemos cristianos desgastados, tristes, amargados y frustrados por causa de que no han entendido que hay un sistema de recuperación y que las personas no pueden relajarse, esperar que uno golpeó el mundo de las tinieblas y uno puede cruzarse de brazos y decir, bueno, yo ya hice mi parte espiritual, yo ya hice mi acto profético, yo ya hice mi oración 2, 3 minutos y ya no va a pasar nada. Sería ingenuo decirle eso, no. El reino de los cielos está en movimiento y como lo vimos, sufre violencia. Faraón fue quebrado con 10 plagas. O sea, cada uno de las plagas era un dios en el cual el Señor, Jehová de los ejércitos, derrotó. No fue que Faraón quería que los hebreos salieran libres. Eso es una mentira. Sino que con gran poder Dios libertó a su pueblo. Y cuando finalmente salieron, Él no se quedó con las manos cruzadas. Empezó a perseguirlos. Y los encontró ahí a la orilla del Mar Rojo. Probablemente tú ya eres cristiano. Probablemente llevas años siendo cristiano. Probablemente has tenido algunas victorias donde viste los milagros, las maravillas de parte de Dios. Pero ¿qué está sucediendo? Hoy estás acorralado. Estás triste, estás frustrado y muchas veces las personas se preguntan, ¿estaba yo mejor en el mundo? No, significa que el enemigo ha salido a perseguirte para volver a regresarte a su esclavitud, a su dominio. Así que Dios tiene que obrar para traer esa libertad sobre las personas. Debemos confrontar todos ese tipo de espíritus y nosotros debemos entender que Dios está de nuestra parte. El enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo vendrá a 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Y aunque vemos que la guerra la tiene perdida, eso no significa que no te va a dar batalla. Vemos un ejemplo en 1 de Samuel 4, del 5 al 11, donde dice que Israel entró en guerra con los filisteos. Y la Escritura dice que los sacerdotes, los hijos de Elí, llevaron el arca. Y cuando lo escucharon los filisteos, su ánimo decayó porque sabían que cuando el arca llegaba a un lugar era victoria segura, era la destrucción total del enemigo. Dios estaba con ellos. Pero me llama la atención lo que dice el verso 9. Los filisteos se dieron ánimo con esta palabra: esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos.
Ellos sabían que Dios estaba en el asunto. Ellos sabían que la guerra ya la tenían perdida, pero ellos no se iban a dejar derrotar y no iban a dejar ningún momento de luchar. Y eso es lo que sucede con el bando enemigo. Él está consciente que la guerra está perdida para ellos, que ellos ya han sido juzgados, que el único lugar que les pertenece es el infierno y el lago de fuego. Pero no se quieren ir solos. Y se quieren llevar tu vida, se quieren llevar tu matrimonio, se quieren llevar a tus hijos, se quieren llevar a tu familia y se quieren llevar a las personas que están alrededor de ti. Y esta frase también las utilizarán los espíritus que dice, esfuércense espíritus, esfuércense. Y aunque tenemos esta guerra perdida, vayamos y confrontemos. A lo mejor ganamos algo. Así que el enemigo nunca va a estar tranquilo en tu vida. Si alguien te dijo que ser cristiano es ser un club social o que uno va a estar sentado en una banca y te van a echar ahí por de vez en cuando agua o algo por el estilo, estás equivocado. O si alguien te dijo que todo el trabajo lo tiene que hacer tu pastor, estás equivocado. Tu pastor es la persona que Dios usará para enseñarte, para darte estrategias bíblicas, para predicarte, para orarte, para aconsejarte. Pero eres tú que debes tomar la determinación de crecer y que cada victoria que Dios te va a dar será tuya. Confrontemos pues las fuerzas de maldad. No nos quedemos quietos. Sabed que este reino sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Y cuando uno se compromete a buscar al Señor, muchas veces los primeros que se van a levantar serán los de tu casa. Por eso Mateo 10:36 nos dice, los enemigos del hombre serán los de tu misma casa. Así que no te extrañe que cuando tú te conviertes, entre más horas, entre más ayunas, entre más busques del Señor, los que no son cristianos de tu casa se levanten contra ti, porque no pensarán igual que tú. Y muchas veces el enemigo utilizará su mente, utilizará su corazón, utilizará su conducta para atacarte. Pero recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y milicias espirituales de maldad. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que tú mengues en la fe, que tú te corrompas. Y otras personas, el nivel de tentación va a aumentar sobre sus vidas. Algunos van a ser abrumados por los afanes de este mundo. El enemigo lo que buscará es ponerte miles de actividades para que tú no tengas un tiempo con Dios. Y a él le conviene que tú no estés en la presencia de Dios. Porque entre menos tiempo pases en la presencia de Dios, te encontrará vacío. Entre más estamos llenos de nosotros mismos, de tanto egoísmo, de tanta carnalidad, de tanta independencia, de tanto mundo, al fin y al cabo la Escritura dice que el mundo es enemigo de Dios. Cuando estoy hablando del mundo, estoy hablando de lo que hace el mundo, ¿verdad? La maldad. Y eso permite abrirle puertas al enemigo. Y es cuando el enemigo ha preparado un plan. El enemigo no golpea al aire. El enemigo no hace actos espontáneos. No, él realiza estrategias. Él hace un plan. Él hace un estratagema. Él pone una trampa detallada y cuando la persona se aproxima a esa trampa, le da un nocaut. Y de repente vemos a una persona que estaba buscando del Señor tirada en la lona, en el mundo. Pero no fue que de un momento a otro esa persona cayó, sino que la persona fue abriendo puerta tras puerta hasta que finalmente el enemigo se aseguró de que con ese golpe nunca más se iba a levantar. Y por eso vemos muchos cristianos que están enfermos, derrotados, perdieron su testimonio, cayeron en pecado.
¿Por qué? Porque no se les enseñó de que el enemigo no se iba a quedar quieto. Iba a venir en contra de ti, en contra de tu casa, en contra de tu familia. Jesucristo dijo que si supiésemos que iba a venir el ladrón, no íbamos a estar velando toda la noche. Así que cuando una persona me dice, pastor, deberíamos dejar de orar, pastor, deberíamos dejar de leer un poco de Biblia, pastor, deberíamos de dejar de congregarnos, entonces yo rápidamente pienso, esta persona se está preparando para un holocausto. Porque lo que nos alimenta no son las actividades del mundo. Lo que nos alimenta, lo que nos mantiene fuerte, lo que nos hace enfrentarnos a este mundo espiritual y que tú soportes toda la presión del mundo, la presión como madre, la presión como esposa, la presión como hijo, la presión como alumno, la presión como ser humano, es que nosotros estemos llenos de la presencia de Dios. Y si no, ¿de qué estamos llenos? Así que una persona que deja de alimentarse y buscar de Dios es una persona que recibirá un contragolpe, recibirá un knockout y no les aseguro que pueda recuperarse tan fácilmente porque el enemigo ha creado un plan. Seamos sensatos y seamos prudentes. Seamos personas conscientes de que el enemigo quiere hurtar, matar y destruir. Y por lo tanto Jesucristo dijo en el Getsemaní, velad y orad para que no caigáis en tentación. Así que no permitas, no relajes tu vida espiritual porque siempre trae consecuencias. Y nos vamos a dar cuenta que no importa el rango de persona, no importa qué tipo de ministerio sea, no importa si es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, una persona que ha caminado por años, un anciano, una persona de testimonio, no importa cuál sea su rango, el enemigo quiere destruirlo. Y entre mayor influencia tenga esa persona, mayor será elaborado el plan para destruirlo y que caiga en vergüenza y que esas personas sean arrastradas por el mal testimonio de él. Así que debemos cuidar todas las puertas de nuestra vida, todas las puertas de nuestra casa, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, lo que constantemente estamos viendo, con las personas que constantemente estamos conviviendo, quién constantemente nos está aconsejando. No importa el rango de la persona. Cuando Dios ha determinado que una persona tiene un propósito, también el enemigo tiene un propósito: destruir a esa persona. Y por eso dice la Escritura, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1, y Acab le contó a Jezabel todo lo que había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Está hablando de Elías. Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de ellos, ¿verdad? Así que Jezabel no estuvo presente en el Monte Carmelo, pero sí le envió un mensaje a Elías. ¿Qué le sucedió a Elías? ¿Qué le sucedió a Elías? Dice, tuvo miedo. Y él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y llegó y dejó allí a su criado. Y él anduvo por el desierto un día. Y vino y se sentó en un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Así que Elías había tenido una gran victoria un día antes y al otro día estaba pidiendo morirse. Así que vamos a ver 5 reacciones que Elías tiene cuando hay un contragolpe. Y a lo mejor tú y yo nos identifiquemos en eso. Después de que tú hiciste un acto espiritual, oraste por un lugar,
fuiste a orar por una familia, te convertiste a Cristo, oraste por una sanidad, la persona sanó, o después de que hubo mucha presión en tu vida y tú saliste victorioso, a lo mejor vienen este contragolpe, estas 5 reacciones en tu vida, en tu casa, en tu mente, en tu corazón, y es señales de que ha venido un contragolpe. Número 1, tuvo miedo. El mensaje de Jezabel conllevaba decirle que le iba a quitar la vida. Así que muchas veces después de que tú tienes una gran victoria, el enemigo vendrá con un mensaje y te dirá que va a hacer algo en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tu familia, y las personas empiezan a temer. Es que fulano dijo, es que el brujo dijo, es que escuché esta noticia. Pero muchas veces son rumores, muchas veces no conlleva verdad. El enemigo quería que la escucharas para que tuvieras miedo. Y dejó a su criado y se quedó solo. Otra de las cosas que cuando hay un contragolpe en una persona es que se aísla. Esa persona dice, es mi problema, yo lo voy a solucionar. Y muchas veces tiene egoísmo esas personas, porque no quieren compartir lo que hay en su corazón, las luchas que están pasando, y se quedan solos. 3, se fue al desierto. No solo dejó a su criado en cierto lugar, sino se fue a un lugar donde Dios no lo mandó. En el desierto estaremos cuando el Espíritu Santo nos lleve ahí, como Jesucristo cuando estuvo guiado por él para derrotar a Satanás. Pero esta vez por su propia cuenta. Las personas divagan en su mente, divagan en su corazón, con situaciones, con problemas que no están solucionando. Es más, son ideas, son preocupaciones que ni siquiera tienen sentido, porque no le puedes dar esa solución. Muchas de ellas no están en tus manos, dependen de Dios, como la vida, como el que una persona se salve, como que una persona cambie, como que una persona, su corazón sea transformado, como que tu familia se restablezca y estén en paz. Requiere la intervención de Dios y requiere también el acuerdo de todos cuando Dios transforme esas vidas y abra nuestras mentes. Así que muchas veces las personas solo están dando vueltas en el desierto, preocupándose en lugar de estar buscando de Dios para buscar la dirección correcta. Es por eso que Moisés en el desierto subía a la montaña, para que Dios le diera las instrucciones. Los desiertos nos hacen depender de Dios. No te metas a un desierto o no te metas a una prueba donde Dios no esté en el asunto. Y pidió morirse, desgastado, solo, con miedo. Esta persona dijo, ¿para qué tengo que vivir? Hay personas que constantemente, después de una batalla espiritual, después de haber ganado varias luchas, varias victorias, quizá de enfermedad, quizá en su familia, quizá cosas legales, llega un momento del desgaste y llega el enemigo a golpearlos y a querer atemorizar para el siguiente reto y dice, Dios no va a estar en el asunto. No lo vas a lograr, no lo vas a ver. Entonces las personas empiezan a decir, ¿pero para qué sigo entonces? ¿Cuál es mi propósito? A lo mejor ya Dios no me escucha. A lo mejor oro mal. No, yo creo que voy a dejar de ser cristiano. Esto no funciona. Y piden morirse. Algunos piden hasta morirse. En medio de la prueba, en medio de la enfermedad, dice, mejor Dios, mátame ya. Y finalmente dice que recordó a sus padres. Y así como están muertos mis papás, pues yo también quiero morirme. Así que son los contragolpes que el enemigo trae sobre una persona. Miedo, soledad, ir a un desierto que Dios no lo llamó, pedir morirse y recordar que otras personas ya están descansando. Y es egoísta, porque tú y yo
todavía tenemos un propósito. Mientras Dios no nos llame a su presencia, tú tienes algo que hacer. Tú tienes una familia que restaurar. Primero tu vida, luego tu matrimonio, luego tu casa, luego tu familia. Por eso Dios te ha dejado y por eso su misericordia es grande. Y el proverbio nos dice, en Proverbios 24:10, si eres débil el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Dice otra versión, la traducción viva, nos dice, si fallas bajo la presión, el enemigo va a querer aplastarte bajo la presión del mundo, bajo la presión de tu familia, bajo la presión de las circunstancias, pero tú no estás agarrado de la palabra del mundo, tú estás agarrado de la palabra de Dios y tú con esa palabra serás fuerte. Dice, si fallas bajo la presión, tu fuerza es escasa. Dice la versión actual, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza de carácter. Así cuando las personas renuncian constantemente, dice, oh pastor, yo me voy a retirar, yo me voy a ir, yo voy a dejar de servir, yo mejor me voy al mundo, yo mejor voy a hacerle caso a mi familiar, aunque no sea converso. Y entonces tú lo que estás experimentando, lo que tú estás demostrando es una falta de carácter. Porque es en este momento que Dios ha traído la prueba sobre ti para ver si tú vas a permanecer fiel tal como lo habías dicho. Dios prueba siempre nuestras palabras. Cuando uno dice que va a ser fiel, eso va a venir a ser probado. Cuando uno dice que va a buscar la palabra, cuando uno dice que va a orar, eso vendrá a ser probado. Pero si tú en ese momento de prueba, tu carácter, entonces es inmadurez. Así que vamos a ver 6 actos sorprendentes que hizo Elías antes de caer en este contragolpe. Tenemos que entrar en el contexto. ¿Por qué Elías, siendo el profeta de fuego? Parece que una palabra lo derribó. No, miremos lo que un día antes había hecho. Y esto se preparó 3 años y medio antes, porque él declaró que no iba a haber lluvia. Y se cumplió la palabra. Un día antes estuvo confrontando a Acab y a los profetas. Por eso aquí están 6 actos con las cuales Elías hizo frente al poder de las tinieblas. Número 1. Resistió el acoso de Acab y Jezabel. Sí fue Elías el que se paró delante de Acab y le dijo, eres malo. Tú eres el más malo de todos los reyes y hasta te casaste con Jezabel, que es una hechicera, que es una bruja, que ha corrompido a todo Israel con los Baales, con la diosa Acera. ¿Qué hombre se enfrentaría al rey? ¿Qué hombre se enfrentaría a su esposa? Jezabel no era cualquier persona. Las potestades, la brujería, la hechicería la respaldaba. Un grupo de profetas falsos la respaldaba. Mas sin embargo este hombre tenía el valor para decirle, estás equivocado. Qué valor, qué presión, qué audacia, qué valentía de hombre. A veces las personas tienen que hablar con un familiar y tienen miedo porque les voy a compartir el evangelio y si me desprecian y si me ofenden. No, Elías se enfrentó al rey. El rey mandó a buscarlo con varias guardias. Elías estuvo dependiendo de cuervos para que comieran. Así que Elías no era una persona débil de carácter. 2. Confrontó a toda la nación en el Monte Carmelo. Un día antes toda la nación estaba alrededor del Monte Carmelo y les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? Sigan a Dios o a los Baales, a ver quién funciona más. Pero el pueblo se mantuvo callado. Y no era para menos. Elías le habían mandado 3 guardias para arrestarlo y había caído fuego del cielo y había consumido a esas personas.
Era un hombre valiente, era un hombre de fe, era un hombre con la unción del Espíritu Santo. No era cualquier persona y se enfrentó a toda una nación. 3. Reparó el altar y preparó el sacrificio. 850 profetas están preparando el sacrificio para Baal, pero él solo y su ayudante juntan las piedras, destaza al buey. Digo, yo no sé tú o yo, que tantas fuerzas se necesita para destazar un animal de ese quilaje. Pero se necesitará fuerza. Y eso necesitará esfuerzo. Y eso necesita también que sus energías cada vez iban menguando, aunque estaba bajo la unción. 4. Se enfrentó a los 850 profetas falsos. Y cuando el fuego cayó, porque se necesitó una gran fe, se necesitó una explosión emocional también, porque se burlaba de los profetas diciendo, brinquen más, ¿a dónde está su Dios? Y eso también es un desgaste emocional. Después de que el fuego de Dios cae, Él se alegra y lleva a estos profetas cerca de un río y ahí los mata uno por uno. Se necesita fuerza para confrontar cada uno de los espíritus también que protegía a estos profetas falsos. Y eso es un desgaste emocional y físico. Oró 7 veces después de eso porque la lluvia tenía que venir. Se inclinó y le dijo a su siervo, sube, a ver si ya va a venir la lluvia. Y no. La segunda vez tampoco y la tercera vez tampoco. Lo que vemos es una presión tan fuerte sobre el profeta Elías, porque muchas veces nosotros oramos y pensamos que en la primera oración Dios va a cumplir el milagro. Y si vemos en Elías oró 7 veces, la presión del enemigo, la presión de la gente, la presión de él mismo y la presión de su siervo, el de decir, no hay lluvia. Eso ha de haber angustiado más Elías y oró más fervientemente hasta que la 7ª vez, yo no sé qué problema estás pasando y has dejado de luchar. Y el enemigo te ha convencido que no va a suceder solo porque la primera vez que fuiste a ver si ya Dios había respondido, no encontraste nada. El gran profeta de fuego, el gran profeta Elías oró 7 veces. Creo que necesitamos entender que Dios quería que él perseverara. Y finalmente, cuando su siervo le dice, veo una nube del tamaño de una mano, le dice a su siervo, ve y avísale a Acab. Pero el Espíritu de Dios lo toma y sale corriendo y supera el carro de Acab. O sea que corrió más o menos como a 35, 40 kilómetros por hora. El hombre más rápido. Eso es un desgaste espiritual. Eso es un desgaste emocional. Eso es un desgaste físico. Por eso cuando llega el mensaje de Jezabel, él ya estaba cansado completamente. Él no era una persona que no tenía carácter. Era una persona que antes de que el enemigo trajera un contragolpe contra él, él había estado confrontando. Y quizá tú has estado confrontando al enemigo, quizá estás orando por tu familia, quizás has estado orando por ese derecho legal, quizás has estado orando por ese familiar, quizás has orado por tu hijo, por tu hija, quizás has estado orando por esa familia, quizás has estado orando para que sane, quizás estás orando para que se restablezca tu matrimonio, quizás estás orando por las iglesias, quizás estás orando por la ciudad. El enemigo no se iba a quedar contento. No estaba durmiendo Elías. Y sé que como cristiano tú no has estado durmiendo. Tú has estado buscando de Dios. Tú has estado orando. Tú has estado ayunando. Tú has estado siendo obediente. Y muchas veces dice, Señor, ¿por qué cada vez mis fuerzas menguan más? Y entonces Dios permite esto con Elías. Elías experimenta un contragolpe.
Y Jezabel envía el dardo en el momento exacto, en el momento correcto. Lo había preparado cuando Elías estaba en su punto más débil. Cansancio emocional, cansancio físico. El Salmo 103:2 nos dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Es por eso que cuando venga el enemigo a quererte recordar o quererte convencer de que Dios no va a cumplir, recuerda todas las cosas que Dios se ha cumplido. Recuerda todos los milagros que Dios ha cumplido en tu vida y cómo te ha procesado día tras día, persona con persona, proceso tras proceso, batalla con batalla, y cómo has salido victorioso y sigues vivo, y cómo sigues avanzando. Recuérdalo, recuerda, bendice ahí donde estás, dice: Señor, yo te bendigo porque antes me has dado la victoria. Yo, Señor, bendigo porque yo era una persona que no quería nada con el evangelio y me convenciste a mí. Yo que tenía un corazón duro, yo que no quería nada con el evangelio, si me convenciste a mí, lo puedes hacer con mi cónyuge, lo puedes hacer con mi hijo, lo puedes hacer con mi familia. Cuando estábamos endeudados, cuando estábamos en derrota económica y Dios trajo la provisión, ¿cómo Dios no va a responderte? ¿Cómo Dios no va a proveer una vez más? Pero el enemigo quiere que nos olvidemos de todas las maravillas que Dios ha hecho y quiere que nos volvamos ingratos y quiere que cerremos nuestro corazón. Elías se le olvida todo eso y por eso Primera de Reyes 19:5-6 dice: y acostándose en un enebro se durmió. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y he aquí en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Así que 3 acciones que necesitaba Elías después de una batalla espiritual como la que había tenido un día anterior. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros estamos constantemente buscando del Señor, constantemente haciendo actos espirituales a favor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia? Lo que hizo Elías, dice la Escritura, y acostándose, y luego apareció el ángel y le dio de comer y él comió y volvió a acostarse. Así que 3 acciones. Número 1, dormir. Qué revelación tan grande. Dormir. Déjame decirte que dormir hace que no solo descanse el cuerpo, todas las funciones cerebrales se recuperan, las emociones se equilibran y se puede pensar con sobriedad. Se recupera el sistema cardiovascular y se recupera el sistema inmune. Así que todo eso viene sobre su cuerpo. Por eso cuando descansas hay recuperación física, almática y espiritual. Ahora, dormir en un sentido espiritual implica descansar en la presencia de Dios. Por eso la Escritura dice en el Salmo 4:8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Hermano, hay cosas que tú no vas a poder hacer, pero puedes descansar en la fe en el Señor. Creer que si lo hizo anteriormente lo va a volver a hacer. Duerme, descansa, confiado en las promesas. El que te hizo la promesa no es hombre, ni hijo de hombre. Él no miente. A Dios es fácil creerle porque Él nunca miente. Él dijo que lo iba a hacer y Él te aseguro que está trabajando a tu favor. Número 2, comer. Comer hace que las personas recuperen energía. Se recuperan los tejidos musculares y se recuperan electrolitos. Hay una reducción del estrés
y una regulación del ánimo. En un sentido espiritual, el comer es la palabra. Después de que tú hayas hecho una confrontación o has estado orando o has estado peleando contra la oscuridad, déjame decirte que la dieta básica es estar leyendo la palabra. La palabra es el pan de vida. El pan es Jesucristo. Así que tómate un tiempo para estar leyendo tu escritura. Tómate un tiempo para estar expuesto a la palabra, a la predicación, a la enseñanza. No desprecies los tiempos de enseñanza, porque son tiempos de recuperación a tu vida. Son lo que mantiene fresca la revelación del Espíritu Santo para que tú con una nueva palabra revelada puedas ir y seguir teniendo fe en la promesa que Dios te dio. 3. Beber. Y beber implica no solo la hidratación del cuerpo, la regulación de la temperatura, el uso o el funcionamiento adecuado del corazón, de los riñones y del cerebro. Mejora la circulación y el sistema sanguíneo, recupera los músculos y en un sentido espiritual el agua es el espíritu. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva. Así que sé llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la oración. En este lugar, en este ministerio, la oración y la palabra, la presencia de Dios y el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo no son negociables. No porque sean actos religiosos, sino porque son nutrientes básicos diarios para que nosotros confrontemos día a día el poder de las tinieblas. No tener la alimentación básica hará que nosotros vayamos menguando en nuestras fuerzas en todas las áreas de nuestra vida. El agua es el poder del Espíritu Santo. Permite que alguien ore por ti, permite que los hombres de Dios, permite que tu pastor ore por ti. Recuerda lo que dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos, serás un testigo efectivo, podrás confrontar al enemigo con efectividad cuando estés lleno de esa agua viva. Elías se había recuperado ya había dormido, ya había comido y ya había bebido. Así que la recuperación se estaba aplicando ya en su cuerpo y en su alma. Pero le faltaba una todavía. Le faltaba la área espiritual. Parece que Elías todavía había estado cegado. Había estado cegado por la hechicería. Por eso el hechizo de Jezabel con la palabra que envió sobre Elías. La palabra farmakeia es la palabra griega para hechicería que implica cuando una persona ha sido intoxicada. Sí, como si estuviese drogado, pero a través del poder espiritual de la oscuridad. Por eso es que las personas, sus sentidos pierden su sentido común. No pueden ver con claridad la palabra. Se desorientan. Escuchan voces. Significa que han sido hechizados. La escritura hebrea es kashar, que también implica brujería, implica el control sobrenatural por medio de declaraciones. Y ahí está el poder de la hechicería y ahí está el poder de la oscuridad, cegando el entendimiento de las personas. ¿Cuándo? Cuando estas personas se encuentran en su punto más débiles. Y Elías, siendo una persona de fuego, aún así estaba cansado. Creo que todos podríamos caer en esa circunstancia y es por eso que necesitamos recuperarnos, vivir una vida de autorrecuperación
No es que dice, me voy de vacaciones, pastor, unos 3 meses al mundo y regreso y ya cuando yo esté recuperado, sí, vamos a dejar de orar, pastor, vamos a dejar de buscar del Señor, vamos a dejar de leer Biblia y ya cuando me sienta mejor, no, ya cuando regrese, bueno, no creo que regrese. Esa es la realidad para muchos cristianos, porque se enfrían y entonces el enemigo los golpea muy fuerte. ¿Cómo saber que una persona está siendo hechizada por el poder de las tinieblas? Por estos mensajes, por estas declaraciones satánicas, y una persona ha caído bajo esa influencia. Número 1, hay un cambio dramático en su comportamiento. Ser una persona muy pasiva, muy paciente, vamos a ver explosiones de carácter. ¿Por qué? Porque el estrés, porque la presión va a venir sobre ellos. Número 2, van a tener un rechazo a la autoridad, porque el enemigo les cegará el entendimiento y les convencerá de que la autoridad es su enemigo y se aislarán. Es el ambiente perfecto para ser destruido, el aislarse, porque si el enemigo te ve con una autoridad, sabe que esa autoridad te va a ayudar, sabe que esa autoridad te va a orar, sabe que esa autoridad te va a cubrir. Pero si tú te aíslas, el perjudicado serás tú. 3. Se le dificulta a una persona discernir la verdad. Hay cosas básicas, como que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Como que Jesucristo es el Salvador. Cuando una persona empieza a dudar de que la palabra de Dios es verdad, es porque un hechizo ha venido sobre esa persona y ha cegado el entendimiento de aún de cristianos. 4. Decisiones emocionales centradas por el miedo. Antes podrías enfrentarte a cosas por la valentía, porque sabías que tenía fe, porque sabías que Dios estaba contigo, y ahora dices, no puedo hacerlo porque qué tal si me pasa. No lo voy a hacer ya. Y las personas toman decisiones por miedo, ya no por fe. 5. Desobedecen abiertamente la palabra de Dios. Lo voy a hacer como yo quiera, yo pienso así, a mí no me importa la escritura, no me importa el consejo, no me importa que... Y tú estás en libertad de hacerlo, pero también debes saber que el que desobedece la palabra de Dios también recibe de sus frutos. Todo aquel que se independiza de la palabra del Señor, lo que sembráis, eso vas a cosechar. Pastor, hay personas que me dicen, pastor, me está maldiciendo. No, por sus frutos lo vas a conocer. La palabra de Dios es incorruptible, indestructible. La palabra de Dios es Jesucristo, no cambia. Son principios que si tú los vives, recibirás la recompensa en la fe en esa palabra. Pero quien los desobedece abiertamente, recibirá el castigo. Así que son 5 puntos de que una persona está siendo hechizada. Así que sigamos con el ejemplo de Elías, Primera de Reyes 19, 8, 19. Después de que Elías se acostó, comió, durmió, dice que se levantó. Ya estaba recuperado físicamente. Pero veamos que todavía sigue influenciado por la hechicería. Se levantó pues y comió y bebió. Y con fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó toda la noche. Y vino a él ahí una palabra de parte de Dios que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo sabemos que Elías todavía estaba siendo hechizado, aunque ya se había recuperado física y emocionalmente? Porque nos damos cuenta que Elías no le pregunta a Dios. No le dice, Dios, bueno, ya me recuperé, ya mandaste tu ángel, ya me enviaste comida, ya descansé. ¿Cuáles son las instrucciones? No, él se levanta
Y no vemos que haya una sorpresa porque vio al ángel, porque él es un profeta de fuego, él es un profeta que constantemente ve el mundo espiritual, no se sorprende por el ángel, ni siquiera le pregunta, ni siquiera lo toma en cuenta, pero tampoco se toma el tiempo de escuchar a Dios. Su mente sigue abrumada y él toma el camino todavía pensando, todavía con la emoción, todavía con sus ojos, con esa venda. Camina 40 días y 40 noches. ¿A dónde? No sabemos. Porque muchas personas viven una vida independiente de Dios. Hermano, nosotros necesitamos estar bajo la dirección y la palabra del Señor, no ser llaneros solitarios. Tú y yo no podemos estar de un lugar a otro. Tú y yo no podemos ser personas que nos dejemos guiar por nuestro razonamiento caído. Debe ser a través de la palabra. Y Elías toma una actitud de decir, yo voy a caminar. ¿Dónde? Donde Dios no lo había enviado. Y entró en una cueva. Oh, qué triste cuando una persona entra en una cueva. Del desánimo, de la desesperación, de la depresión. Y empieza a decir, todos me odian, nadie me quiere. Porque todos me acusan. Yo siempre estoy sirviendo, yo siempre estoy haciendo esta actividad, yo siempre soy el que oro, yo siempre soy el que ayudo, pero todos me dejaron. ¿Alguien te hirió? ¿Alguien te dijo algo que te ofendió? Te metes en la cueva a victimizarnos. ¿Vamos a solucionar algo en la cueva? No, la respuesta es no. ¿Dios lo envió a la cueva? Tampoco. Así que Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Yo creo que a muchos le está hablando Dios el Señor. ¿Qué haces en esa situación? Hay algunos que han dejado de servir, hay algunos que han dejado el ministerio, hay algunos por heridas que ya no se congregan, están en su casa ahí. Regresa a tu iglesia. ¿Qué haces ahí encerrado? Es que me ofendió, es que los hombres son así, y es que las iglesias son perfectas. Todas son imperfectas. No hay iglesia perfecta. Y si tú encuentras una iglesia perfecta, por favor no vayas. Porque probablemente ya cuando llegues tú, será imperfecta. Pero lo que quiero decir es que muchas veces nosotros estamos aislados. Y Dios no va a trabajar ahí en nuestra terquedad. Dios no va a trabajar ahí en tu necedad. Dios no va a trabajar ahí en tu victimización. Dios no trabaja ahí. Dios no le tiene lástima a la gente. Dios le tiene compasión, es diferente. Le tiene amor, les tiene misericordia. Y por eso le dice a Elías, sal de ahí. ¿Qué haces aquí? Yo no te mandé ahí. Yo no te mandé. Sal, Elías, sal. Así que es evidente la hechicería que está ahí sobre Elías. Pero Dios quiere que haya cosas que salgan de Elías todavía. Pastor, Dios permitió que su siervo experimentara estas cosas, sí, porque había batallas que todavía Elías tenía en su interior. Dios siempre te está procesando y Dios siempre nos está llevando a una mejor comprensión de su presencia. Dios está trabajando para hacernos hombres como Jesucristo. Esa es la razón por que Dios permitió que Jezabel golpeara y contragolpeara a su siervo. Le hubiera dado más fuerza. Pero resulta que algo le iba a enseñar a Elías. Así que cuando tú te has sentido débil, es el momento de reconocer que nos hemos encerrado en una cueva y que Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere trabajar con tu casa, Dios quiere trabajar con tu familia, pero no te victimices, no te encierres en una cueva. Y la Escritura dice que había 3 batallas internas en Elías. Número 1, Elías decía que todo era injusto.
Y dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y dice, he sentido un vivo celo por el Señor, porque todos te han dejado. El reclamo. Hay un reclamo en Elías, diciendo, es injusto lo que yo sufro. Hay personas que dicen, pastor, a mí solo proceso. Hay personas que no han procesado. Hay personas que no pasan nada, hay personas que siempre están ahí, pero su vida sigue siendo la misma o cada vez está peor. Dios tiene misericordia de no dejarte igual. Dios se está moviendo en tu casa, así que en Elías había esa injusticia, ese reclamo de decirle, Dios, yo he sido tu siervo, mas sin embargo estoy sufriendo. Número 2, Elías estaba solo. Elías era un profeta que dejaba a todo el mundo. Su siervo lo había dejado en una ciudad y él se había ido solo. Él caminaba solo. Muchos de nosotros pensamos que podemos hacer las cosas aislados de otros hombres de Dios y estamos equivocados. Necesitamos el consejo, necesitamos la reprensión, necesitamos la cobertura, necesitamos la oración de otro, necesitamos que el fuego de su presencia avive el don que hay en nosotros. Hermano, no podemos estar solos, no lo vas a lograr. Elías no lo logró. A lo mejor tú puedas, pero la escritura es clara poniendo el ejemplo que había eso en Elías. Había esa triste soledad. 3. Había incredulidad. ¿Sabe? Elías había producido 7 grandes milagros. Eliseo con la doble unción hizo 14. Pero la incredulidad que tiene Elías conlleva que él se siente que ha fracasado y que por más que hizo milagros, eso no convenció a la gente siendo profeta. Muchas personas están tirados en la lona, han tenido contragolpes espirituales, porque por más que han hecho actos espirituales, orado, ayunado, congregado, sembrado, diezmado, haciendo todas las cosas, parece que no funcionan. Él se siente un profeta fracasado. Por eso dice, ya no va a funcionar nada. Si no los convenció que cayó fuego del cielo, si no los convenció que el cielo se cerró por 3 años, ¿yo quién soy? Pero ¿sabes qué? El enemigo eso es lo que quiere que pienses, que tu oración no llega, que lo que tú haces no está funcionando. Pero quiero decirte que entre más te lo dice el enemigo es porque en verdad está funcionando y quiere que tú mengues y tú bajes la guardia para golpearte, porque sabe que sí estás causando un efecto espiritual en las tinieblas. Así que la pregunta es, Elías, ¿qué haces aquí? Sal de la cueva y ponte enfrente de la cueva. Sal, hermano. ¿Tú quieres salir de ese contragolpe? Sal de la cueva. Sal de la victimización. Si alguien te ofendió, sal de la ofensa y di, yo perdono. Regresa humildemente. Regresa. La humildad hace el carácter de una persona. Entre más pienses que tú puedes estar solo y aislado, es el caldo perfecto o el ambiente perfecto para que el enemigo te golpee a ti y tu casa. Sal de la cueva. Sé humilde. 2. Los milagros no cambian a las personas. Debes entenderlo. Los milagros y las señales son para demostrar que Dios está con nosotros. Pero muchas veces los milagros no van a cambiar el corazón de las personas. Por eso vemos que Elías, frente de la cueva, experimenta el viento recio.
el terremoto y el fuego abrasador, como diciendo: Elías, mira, viste el fuego, viste las maravillas que yo hizo, y no convencieron al pueblo, no lo cambiaron de corazón, nada más lo asustaron momentáneamente, pero volvieron a hacer lo mismo. Pero ¿sabes qué sí los cambia? El silbo apacible. ¿Sabes qué te va a cambiar? Tu tiempo de devocional con Dios, tu tiempo de búsqueda con Dios, tu entrega total con Dios, y que tú le digas: Señor, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón recto, crea en mí un corazón humilde. Estoy dispuesto a ser procesado, estoy dispuesto a renunciar a mi forma de pensar, como dice Romanos 12:2. Renovaos el espíritu, o renovaos nuestra mente, para conocer cuál es la voluntad perfecta y agradable del Señor. Pero en los momentos apacibles, en tu lugar secreto, en la búsqueda, en el servicio humilde, desinteresado, no carnal, sino en esa búsqueda genuina con nuestro Señor Jesucristo, con esa comunión con el Espíritu Santo. Finalmente, Elías va a ser restaurado. Ya salió de la cueva, ya se dio cuenta que los milagros no cambian, pero el silbo apacible transforma el corazón de Elías. Y le dice: vuelve por tu camino. Yo no te mandé por este camino, regresa por el camino. Si has tomado un camino en necedad, regresa a la humildad. Si has dejado de servir, regresa al servicio. Si has dejado de leer la palabra, regresa a la lectura. Si has dejado de congregarte, regresa a congregarte. Si te has ofendido, perdona y regresa al camino de la palabra. Todavía es tiempo. Y Dios le dice: vas a ungir a Jehú por rey de Siria y a Eliseo para que sea tu sucesor. Hay personas que Dios va a levantar bajo tu manto. Dios va a levantar bajo tu vida, bajo tu cuidado. Por eso Dios te está entregando personas que no te está dando cuenta que entre más evangeliza, entre más las personas, tú eres de influencia. El enemigo quiere golpearte a ti para que te desconectes de lo que hace que tú estés firme, que tengas victoria, que puedas mantenerte de pie. Hay un propósito. No solo vas a ungir autoridades, sino a tu sucesor. Tú tienes que entrenar tu casa, tú tienes que entrenar tu familia. Y le dice la Escritura: y vas a ver que te voy a mostrar que 7,000 no se han doblado, no han doblado su rodilla ante Baal. Eso significa, vas a ver que todo lo que tú has plantado, vas a ver que todo lo que tú has plantado, vas a empezar a ver la cosecha. Vas a empezar a ver cómo Dios, todo lo que tú has sembrado, vas a empezar a ver cómo Dios trae fruto sobre ti. Así que en el nombre de Jesús, el enemigo lo que quiere es que tú pierdas el enfoque. Sé que estás cansado. Ahí donde estás, tómate un momento. Tómate un momento de decir: Dios, he estado peleando, he estado confrontando, pero me he cansado. Me han menguado las fuerzas. Ayúdame. 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 Ahí donde estás. Dile: enemigo, muchas veces no me he recuperado. Al contrario, me he encerrado en una cueva, me he encerrado, o cuando la gente me ofendió, me aislé. Hay personas que han dicho: yo quiero desaparecer de la vista de todos, de mi casa, de mis familiares, pero quiero decirte que eso es lo que el enemigo quiere, para que él pueda destruir tu casa, él pueda destruir tu familia. Pero hay hombres y mujeres de Dios que se levantan en esta hora. El poder del Espíritu Santo viene sobre ti, dándote fuerzas.
El poder de la hechicería se rompe en este día. El poder y la voz del Espíritu Santo vienen sobre ti diciendo: sal de la cueva, sal de la cueva, sal de la cueva. Quiero tratar contigo. Todavía tienes un propósito. Todavía tengo algo para mostrarte, que son más que milagros. Quiero transformarte el corazón. Quiero llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Levántate en este día. Decide salir de la cueva. Dile: yo salgo de la cueva, Señor, perdóname. Sal de la cueva ahí donde estás. Si alguien te ofendió, dile: Señor, yo lo perdono, yo lo perdono. Así como me has perdonado a mí, en el nombre poderoso de Jesús. Se rompen los grilletes, se rompen las cadenas, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí en el nombre de Jesús se rompe toda influencia. Dile al Señor Jesucristo: rompe toda venda mágica que ha venido a ver, que quiera que yo me sienta solo, que yo me aísle, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí en el nombre poderoso de Jesús. Ahí en el nombre poderoso de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo y recibe nuevas fuerzas, recibe nuevas fuerzas de parte de Dios. Y te levantas, bebe, come, descansa y recibe del poder del Espíritu Santo. Come, bebe y descansa y sé lleno del Espíritu Santo. Tiene un propósito. Así que en el nombre de Jesús dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste en la cruz. Yo creo que tienes el poder para libertarme. Yo creo que el poder de la sangre puede más que el poder de la brujería, que más que el poder de la hechicería. Por un camino vienen nuestros enemigos y por 7 tienen que huir en el nombre poderoso de Jesús. Dile: ahora el enemigo tiene que tenerte miedo porque tú te has levantado. Ahora en el nombre de Jesús, el enemigo no quería que dieras ese paso porque vas a ver otra victoria más. Vas a ver otro triunfo más. Vas a ver otra sanidad más. Vas a ver otro milagro más. Vas a ayudar a más personas en el nombre de Jesús. Vas a ver cómo tu casa, vas a ver cómo tu familia se transforma porque tú ahora estás al frente de la batalla. Porque ahora tú los estás ayudando. Porque ahora tú estás orando por ellos. Porque tú estás en la brecha por ellos. No está sola tu casa, no está sola tu familia. Iglesia, no está solo el león de la tribu de Judá. Ruge por nosotros, ruge por ti, ruge por los intercesores, ruge por los mentores. Ruge ahí donde estás, recibe en el nombre poderoso de Jesús. Mentores, en el nombre de Jesús, reciban. Líderes, reciban en el nombre de Jesús. Reciban en el nombre de Jesús, sean llenos del Espíritu Santo. Nunca más. Levántate, levántate, levántate. Dile: yo me levanto. Y regresa como Jesucristo del desierto, lleno del poder del Espíritu Santo, haciendo los milagros, las maravillas. Lo que Dios hizo a través de ti, lo volverá a hacer para producirlo en otro. Dios utiliza tus manos para sanar. Si tú estuviste enfermo, ahora Dios utilizará tus manos para sanar los enfermos. Si tú estuviste bajo los hechizos de brujería, si tú fuiste atacado por brujos hechiceros y fuiste libre, ahora ve y confronta el poder de las tinieblas para libertad de la hechicería a otro. En el nombre poderoso de Jesús, si tú pudiste salir de la muerte, el poder de la resurrección está ahí, en el nombre poderoso de Jesús, ahí donde estás. Recíbelo, recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Dile: soy libre, soy libre, soy libre. Y estoy al frente de la batalla. Ningún contragolpe puede venir porque yo estoy dispuesto. Yo estoy recuperado. Oh, en el nombre de Jesús, recupera la fuerza, recupera el ánimo, recupera en el nombre de Jesús un sistema de recuperación del Espíritu Santo. Como la iglesia primitiva dijo: Señor, mira sus amenazas. Y vino el Espíritu Santo y tembló. Ah, Señor, en el nombre de Jesús, haz que tu siervo tiemble, que tiemble su interior, que tiemble su espíritu, cargado por tu presencia, cargado por tu fuerza,
el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad, el Espíritu de fuerza, en el nombre de Jesús se desata para traer libertad sobre los cautivos, sobre los que están enfermos. Espíritu de enfermedades, en el nombre de Jesús, abandona el cuerpo de los siervos, en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier hechicería, cualquier venda mágica, cualquier pacto de las tinieblas se quiebra por el poder de la sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Dile: mi casa y yo servimos al Señor, porque yo estoy al frente de la batalla. Estoy recuperado, estoy de pie, estoy entero por la obra y la gracia de mi Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.